La poca fiesta, desde luego, están en Calafell, en Tarragona, por la tensión en la playa que están viviendo entre bañistas y navegantes del patín catalán, que es una embarcación muy típica en esa localidad. Lo están viendo, estamos allí en directo. Los veraneantes, Miriam Moreno, buenas tardes, se quejan de que las embarcaciones pues apenas les dejan sitio para disfrutar de la playa. Todavía no son las 8 de la tarde, pero a esta hora todavía en esta playa no cabe un alfiler, está bastante masificada y ese es el principal motivo por el que esas embarcaciones ya no están aquí varadas. Este año no, se las han llevado 1 kilómetro en aquella dirección, pero el problema simplemente se ha trasladado. Los vecinos en aquella zona piden que se les devuelva su cachito de arena. Por otra parte, están los dueños de esas embarcaciones que defienden su valor histórico y el poder seguir navegando como lo han hecho durante el último siglo en la Costa Dorada. Nosotros, Roberto, hemos hablado hoy con las dos partes y esto es lo que nos han contado. 20 años lleva Amador veraneando aquí. Patines no, playa sí. Amador, ¿por qué lucen estas pancartas en su balcón? Pues porque de un año para aquí se nos ha acotado la playa totalmente, desde la riera hasta el chiringuito. Primero fue el castillo hinchable, después las camas elásticas y este año los patines de vela. Es que te vas a salir de casa con tu bañador y ahora te tienes que desplazar a 300 metros para allá y 300 metros para allí. No sé si además las vistas también se le han entorpecido. Hombre, claro, ya lo ve usted lo que tenemos. Ya lo ve usted lo que tenemos, aquí barcos. Elías, usted vive justamente en ese bloque. ¿Con qué problemas se encuentra cuando llega a la playa? Claro, nos vemos de que nos están quitando cada vez más playas. ¿Cree que puede haber incluso algún peligro para los bañistas? Peligro siempre hay, porque a veces no son muy técnicos en navegación. Compartir arena y agua con las embarcaciones no está siendo nada fácil. Hablamos con Jordi, la otra parte afectada. Bueno, esta es una de vuestras 20 embarcaciones. Correcto. Estos son uno de los 20 patines que tenemos en el varador aquí actualmente. Ajá. El patín a vela, como puedes ver, es una embarcación hecha de madera. Esto está pintado, pero también es absolutamente todo de madera. Y artesanal. Es artesanal 100%. Embarcación genuina catalana cuyo uso en Calafell quieren preservar. ¿Cuál es la zona que se os ha acotado para poder navegar? Es esta zona que pertenece al club náutico y dentro del mar esto es el canal de entrada y salida de embarcaciones. Estas boyas marcan el límite, aunque reconocen que a veces cuesta manejar el patín porque carece de timón. Fede, ¿desde cuándo llevas navegando tú? Yo llevo desde los 12 años navegando, patín a vela. ¿Lo entiendes de alguna manera? ¿Entiendes ese punto de vista? Yo creo que debe ser gente que no tiene mucha idea sobre navegar, lo que es el patín, lo que es la embarcación. Es una embarcación que no lleva timón, entonces cuesta mucho entrar y salir por el canal. Claudia, tú tienes uno de esos patines. Sí. ¿Te has encontrado con problemas con bañistas? Sí, la verdad es que sí, porque cuando entramos a veces lo que pasa es que están ahí puestos y pues nos los comemos literalmente y luego pues se quejan, gritan. ¿Hay posible solución? Yo pienso que con un poco de respeto por parte de todos. Tan solo es dejar un espacio pequeñito para poder pasar. Tampoco pienso que pidamos más. Al menos lo que queda de verano, ambas partes deberán aprender a convivir. Ya han visto, cada parte reclamando lo que consideran suyo. Y no se